El nombre de Josephine Baker ha llegado hasta nuestros días con muchísima fuerza. Es sinónimo de espectáculo, de innovación en el mundo de la música y el baile, y de la vida nocturna de París de principios del siglo XX. Pero Josephine fue mucho más que una de las artistas más famosas del mundo. No hay mucha gente que pueda decir que ayudó a ganar una guerra con su ropa interior, por ejemplo. Y no todo el mundo puede presumir de revolucionar el mundo del baile y de la moda. Y definitivamente casi nadie puede decir que tiene un guepardo como mascota. No os preocupéis, el guepardo se llamaba Chiquita y estaba mejor educado que mucha gente que conozco. Por cierto, aparte del guepardo, Josephine tenía también perros, gatos, una cabra, un avestruz, una serpiente y un cerdo que vivía en la cocina de su club, al que le gustaba echarle perfume y que se puso tan enorme que tuvieron que echar abajo parte de la pared de la cocina para sacarlo. Y os preguntaréis, ¿se puede saber qué le pasaba a esta señora con los animales? Bueno, para empezar, el primer mejor amigo de Josephine fue un perro de 3 patas. Pero rebobinemos. Frida Josephine McDonald nació en 1906, en San Luis, Missouri. Su familia era muy pobre y sus primeros años de vida fueron tan duros como podéis imaginar y un poco más. Comida sacada de basureros, agujeros en el suelo de los que salían ratas y que intentaban tapar sin éxito con latas aplastadas. Enfermedades que no podían permitirse tratar en un médico. La situación de los McDonald era desesperada. Tampoco ayudaba que Josephine no se llevase especialmente bien con su familia. Cuando no había cumplido todavía los 10 años, ya había trabajado como niñera, ayudante de cocina y doncella. Uno de sus trabajos más largos fue como doncella, en una casa donde le pegaban, abusaban de ella y la obligaban a dormir en el sótano, acompañada de un perro de 3 patas con el que Josephine compartía su comida siempre que podía y al que consideraba su mejor amigo. Su trabajo allí terminó cuando la doncella de la casa le metió las manos en una olla de agua hirviendo para castigarla. Josephine se desmayó de dolor y despertó en el hospital. Después de esto, Josephine se casó a los 13 años con un señor de 25, el que sería su primer marido. Aunque generalmente, por lo ilegal que es esto, sus biógrafos no suelen incluir este matrimonio en la larga lista que lo seguiría. Evidentemente, esto no supuso para ella una gran mejora con respecto a los años anteriores, con el añadido de que se peleaban continuamente. En una ocasión, incluso le rompió una botella de cerveza a su marido en la cara. Mientras tanto, Josephine, que adoraba bailar, cantar y colocarse en los teatros, se dedicaba a bailar en la calle a cambio de algunas monedas y aceptó entusiasmada un trabajo en una troupe como corista. Llamó la atención del público y de los dueños de los teatros de inmediato. Su carisma, incluso en el fondo del escenario, era imposible de ignorar. Tenía una energía contagiosa y le encantaba hacer el payaso mientras bailaba, inventar pasos sobre la marcha y poner muecas cómicas. A veces incluso interrumpía otros números sin avisar. Pero aunque a muchos de sus compañeros de escenario no les hacía ninguna gracia, lo que es comprensible, era difícil echarle la bronca, porque el público se lo pasaba muy bien con ella. Por supuesto, pronto tuvo más ofertas. Al principio siempre de corista, pero poco a poco ascendió hasta que su nombre le era familiar a la mayoría de los aficionados del teatro de la zona. Sus actuaciones eran bastante extravagantes. Josephine solía cantar y bailar casi desnuda, al estilo de los cabarets, y los espectáculos exóticos, que es como la gente llamaba a los números eróticos, porque engañarse a uno mismo es marca de todas las épocas. Pero además incluía muchos elementos de comedia. Uno de sus pasos icónicos era ponerse bizca mientras bailaba el charleston, y una gran variedad de comentarios culturales, jugando con los estereotipos del público blanco como parte de sus números. Pero, ay amigos, Josephine era afroamericana, que es una de esas cosas que hacen que tengas que jugar la vida en modo difícil. Su carrera quedó en punto muerto por culpa del patente racismo estadounidense y de lo mucho que se cegaban los medios con ella por su descaro y su desparpajo. Así que Josephine, que era otra señora que se venía arriba rapidísimo, hizo las maletas y se mudó a París en cuanto tuvo una oportunidad. Al llegar a París, Josephine dijo: «Quiero seducir a toda la capital». Y sus palabras fueron proféticas. Decir que Josephine se hizo famosa en París sería quedarme bastante corta.
Realmente no tengo la palabra adecuada. Ni el diccionario está equipado para proporcionarme el término que preciso para expresar lo muchísimo que Joséphine la lió en París. En apenas unos años estaba actuando en los locales más famosos de la capital, y pronto serían los más famosos del mundo. Tenía apenas 20 años y se había convertido en lo más parecido a una superestrella de los medios de la época. Tenía tanto carisma, tanta energía, y su personalidad brillaba con tanta fuerza que sus fans se multiplicaban sin parar. Y con ellos, sus ofertas de trabajo. De hecho, muchos la consideran la primera superestrella mediática internacional de la historia. Joséphine no solo se convirtió en un ídolo de masas. Algunos medios estimaban que era la mujer afroamericana más rica del mundo, y fue la primera en protagonizar una película. No se lo pensó antes de abrir su propio club exclusivo en París, Chez Joséphine. Había muñecas de Joséphine. Protagonizó numerosos anuncios. Las mujeres copiaban su peinado. Fue fuente de inspiración para escritores y pintores e influyó en que la piel bronceada se pusiera de moda en París, que hasta entonces había considerado la piel muy pálida como símbolo de belleza. En una ocasión incluso presenció un duelo en su honor, que ya entrado el siglo XX no era algo que se viera todos los días. Al parecer, el duelo se llevó a cabo en un cementerio, para que nadie pudiese quejarse de la ambientación, y Joséphine animó a los contendientes subida a su tumba. Hay que decir que también fue ella la que los detuvo antes de que hubiera una desgracia. La seguridad ante todo, niños. Esta es la época en la que empezó a adoptar animales a diestro y siniestro. Joséphine adoraba a los animales y se sentía con ellos mucho más cómoda que la mayoría de las personas. Si los dueños de los teatros introducían un animal en alguno de sus números, Joséphine los adoptaba de inmediato, como fue el caso de Kiki, la serpiente, y de Chiquita, el guepardo. Y por supuesto los perros, los gatos, la cabra que compartía camerino con ella y el cerdo Albert, que vivía en la cocina de su club. Además, Joséphine tenía sus prioridades al día. Chiquita dormía con ella y la acompañaba a todas partes en coche. Su marido de la época se quejaba porque tenía que dormir con un guepardo en la cama, pero se quejaba bajito, porque oye, si alguien tenía que dormir en el sofá, no iba a ser Chiquita. Digo su marido de la época porque tuvo 4. Bueno, 7. Bueno, 4 oficiales, pero en realidad 7. Porque con algunos se casó antes de divorciarse del anterior. Y al final, contabilizarlos es una movida. Eso, por supuesto, sin contar a sus amantes, que los tenía a puñados. Bueno, los amantes y las amantas, que es una palabra que existe, porque lo acabo de escribir. Aunque es una de las facetas de su vida que no se suelen quedar en el cajón a la hora de contar su historia, Joséphine era bisexual y se empotró con un número bastante respetable de señoras. Entre sus amantes, sin contar a varias acompañantes de escenario, estaban Ada Bricktop Smith, una renombrada cantante y dueña de numerosos clubs de jazz, Clara Smith, cantante de blues, la escritora Colette, a la que conoceréis porque tiene su propio rinconcito en este libro, e incluso se rumorea la famosísima pintora mexicana Frida Kahlo. No son todas las que tuvo ni de lejos, pero os hacéis una idea de la magnitud del asunto. Así que cantante, bailarina, una de las mujeres mejor pagadas de Europa, la primera mujer afroamericana en aparecer en una película, la primera estrella mediática internacional, dueña de un guepardo y otras criaturas exóticas que no deberían vivir en una casa, conocida bisexual, ¿qué más se le puede pedir a esta criatura? ¿Que fuera espía? Pues también era espía. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Joséphine decidió que no podía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada por Francia, el país que la había acogido y le había dado la fama. Joséphine tenía algunas características clave que la hacían la mejor espía del mundo. Como habréis deducido, ya a estas alturas del capítulo, Joséphine era muy inteligente y no le faltaban recursos a la hora de llevarse a la gente a la calle. Segundo, era famosa a nivel internacional y eso le daba acceso a círculos altísimos de influencia en una gran variedad de países y capitales. Y tercero, el bando contrario no la podía comprar porque Joséphine ya tenía más dinero del que un ser humano puede gestionar sin acabar adoptando un guepardo.
Así que se pasó la guerra usando su fama y su carisma para conseguir información para la resistencia en fiestas, embajadas y reuniones sociales. Muchos de los diplomáticos con los que charlaba eran grandes admiradores suyos, lo que hacía más fácil recabar información valiosa. Después, Josephine regresaba a París con lo que había averiguado. Escribía los datos en sus partituras para pasarlos por las fronteras o se enganchaba documentos a la ropa interior. Que, oye, es otra forma de joder a los nazis, pasar información de guerra oculta en la ropa interior. Recordad que todas las formas de joder a los nazis están bien, con o sin ropa interior. Sentíos libres de innovar. Al final, tanto hizo Josephine por la causa que durante la guerra la nombraron subteniente de las Fuerzas Aéreas Femeninas. Y cuando acabó el conflicto, la condecoraron con la Cruz de Guerra y la Legión de Honor. A estas alturas, Josephine Baker ya necesitaba parar un poco, porque no se puede ser cantante, bailarina, una de las mujeres mejor pagadas de Europa, la primera mujer afroamericana en aparecer en una película, la primera estrella mediática internacional, dueña de un guepardo y otras criaturas exóticas que no deberían vivir en una casa. Conocida bisexual, espía y condecorada de guerra. ¿Qué le falta ya a esta mujer? ¿Ser activista política? Tengo noticias para vosotros. Pues sí, después de todo lo que había hecho y conseguido, Josephine se retiró de los escenarios y regresó unos años a Estados Unidos, donde se dedicó a impulsar con su influencia y su dinero, que el dinero suena menos romántico, pero al final todo es caro, la lucha por los derechos civiles de las personas de raza negra, que en la década de los 60 estaba al rojo vivo en Estados Unidos. Josephine fue la única mujer que habló al público en la marcha sobre Washington en 1963, que algunos identificaréis fácilmente si os digo que es la manifestación en la que Martin Luther King pronunció su famoso discurso «Tengo un sueño». Tras el asentamiento de Luther King, se le ofreció a Josephine el liderazgo simbólico del movimiento, pero lo rechazó para retirarse definitivamente y criar a sus 12 hijos adoptivos. ¿Sí? Habéis leído bien. Josephine no podía tener hijos biológicos, pero acabó adoptando a 12 niños y niñas de diversas razas, a los que ella llamaba cariñosamente su tribu arcoíris. Uno de ellos, Jean Claude Baker, se convertiría años más tarde en un biógrafo muy importante. En 1975, con 68 añazos, el local se llenó hasta los topes, las entradas volaron y las primeras filas estaban llenas de gente del mundillo que deseaban rendirle homenaje. 4 días más tarde, cuando todavía disfrutaba de las reseñas de su última actuación y de los regalos de sus admiradores, sufrió una hemorragia. 2 días después murió en el hospital. Su funeral se celebró con honores militares. Y esta es la historia de Josephine Baker, pionera, revolucionaria, una mujer que cambió el mundo a través de la inteligencia, la subversión y el escándalo, y que dejó una huella profunda en la historia y, espero, en nuestra memoria.